Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 30 de septiembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, aquí van los titulares de hoy lunes 30 de septiembre en menos de un minuto. Primero, después de 3 días de estar sin actividades oficiales, la presidenta Dina Boluarte reapareció para pedirle al Congreso atender de forma inmediata el proyecto de ley que regula el delito de terrorismo urbano. Segundo, Cuarto Poder reveló un audio supuestamente del ministro del Interior, Santibáñez, en el que reconoce que la policía tuvo cercado a Vladimir Cerrón, aunque, como sabemos, no lo capturó. Da a entender también Santibáñez que le interesa postular a la presidencia. Tercero, Panorama mostró anoche que el chofer del auto presidencial, Félix Montalvo, está investigado por homicidio por haber pertenecido supuestamente a un escuadrón de la muerte policial. La fiscalía ha pedido 25 años de cárcel para él. Cuarto, El Comercio reveló que existen 2 audios en poder de la Fiscalía que muestran que la fiscal Elizabeth Peralta, implicada en el caso de Andrés Hurtado Chibolín, favoreció indebidamente al alcalde provincial de Cajamarca, Joaquín Ramírez. Por otro lado, la agencia de viajes de Hurtado le habría pagado pasajes a Peralta, aunque ambos lo han negado. Y quinto, El Comercio también publicó el fin de semana un informe que muestra los vínculos con la minería ilegal de César y Ricardo Sandoval, que son 2 personajes cercanos a César Acuña y también al gobierno. Ahora sí, vamos con el análisis de las noticias y hoy me voy a concentrar en explicar bien la primera, porque mucha gente me ha estado preguntando al respecto. Como les adelanté en los titulares, la presidenta Dina Boluarte le pidió al Congreso entre comillas, atender de forma inmediata el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano. La mandataria emitió este mensaje ayer desde Piura y además indicó que era momento de y la cito aquí textual, endurecer las penas y de demostrarle a la delincuencia que no van a poder con nosotros. El proyecto de ley de terrorismo urbano viene siendo una de las propuestas con las cuales la presidenta Boluarte ha abanderado la lucha contra el desborde de la criminalidad que afecta pues a nuestro país. Como recordarán, la semana pasada el Ejecutivo declaró en estado de emergencia 14 distritos en Lima Metropolitana y Callao tras el paro de transportistas, quienes protestaban en contra de la ola de extorsiones que vienen padeciendo. Las declaratorias de estado de emergencia han sido otra medida utilizada por el gobierno para enfrentar el crimen y la evidencia no muestra que hayan tenido un resultado significativo. Pero volviendo sobre el dictamen del proyecto de ley sobre terrorismo urbano, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, dijo que en un primer momento, señaló que iban a debatir el jueves de esta semana este proyecto de ley, pero el último sábado anunció en redes sociales que va a proponer adelantar el pleno al martes y así poder debatir la ley antes. Esto se va a discutir hoy en la Junta de Portavoces, probablemente sea aprobado. Los gremios empresariales también han salido a respaldar el proyecto de ley que regula el terrorismo urbano, dando a entender que la situación es tan crítica que se requiere un claro endurecimiento de las penas. Incluso han dicho en un comunicado que la criminalidad organizada funciona como una especie de gobierno paralelo en nuestro país. Entonces, esta nueva ley sobre terrorismo urbano es la solución al problema que estamos enfrentando. ¿Ustedes qué opinan? Yo les desarrollo aquí mi opinión personal. El delito de terrorismo, explicado en términos sencillos, normalmente se refiere a cuando alguien atemoriza a una población para conseguir un objetivo dado. En varios documentos o tratados internacionales que se refieren a este delito, aunque no en todos, se señala que ese objetivo debe ser uno de tipo político, es decir, el grupo sindicado como terrorista quiere, a través de la violencia o la amenaza de la violencia, derrocar a quien está en el poder y reclamarlo para sí. Lo que hace el miedo en este caso es inhibir la reacción de la ciudadanía en defensa del orden democrático. El grupo terrorista necesita pues aterrorizar a los ciudadanos para que no obstruyan o para que apoyen, sintiéndose coactados, digamos, su referida agenda política.
Este es indisputablemente el caso de, por ejemplo, Sendero Luminoso. El problema que enfrentamos ahora y respecto del cual se quiere crear esta nueva figura de terrorismo urbano es distinto, pero para aclarar conceptos sí amerita hacer la comparación. Piensen que la extorsión es un delito que en su versión más sencilla, más simple, puede involucrar a dos personas, el que extorsiona y el que es extorsionado. Pero ¿qué pasa si la extorsión se convierte en un negocio que se maneja con toda una organización detrás, que para ser exitosa tiene que estar en la capacidad de amedrentar a una población para que, por ejemplo, les paguen cupos? Pues claramente no hay ahí un fin político, estamos hablando más bien de una economía criminal, pero lo que sí puede haber es el uso de una estrategia de infundir miedo como parte de la comisión del delito en esta versión más compleja. ¿Cómo así? Pues para evitar que las víctimas de la extorsión dejen de pagar sus cupos, las bandas de extorsionadores hacen un ejemplo de aquellos que no lo hacen, como trágicamente hemos visto en los últimos días, que han matado a choferes y cobradores de empresas transportistas. Otro nivel de complejidad adicional es que el mercado de esta actividad ilegal puede tener competencia y la violencia puede incrementar porque distintas bandas de extorsionadores se pueden disputar el control sobre un determinado territorio. Ahora, si nos ponemos técnicos, podríamos decir que el término terrorismo urbano es bastante equívoco. ¿A qué me refiero? Sumarle la palabra urbano a terrorismo, pues no dice mucho para entender esto como un delito distinto al de terrorismo tal cual ya está regulado. Es bastante confuso porque si hay terrorismo urbano, significa que hay algo así como terrorismo rural. Esto no se entiende bien por qué se haría esa diferenciación y por eso varios expertos en temas legales o penales cuestionan el concepto mismo de terrorismo urbano y señalan más bien que es un intento improvisado e impreciso de regular el asunto. Lo que sí es muy claro, como les decía, es que esta modalidad delictiva en la que organizaciones criminales infunden miedo para operar negocios muy lucrativos de extorsión, matando a quienes se oponen a pagar los cupos que les exigen, es algo muy pero muy preocupante, a lo que el gobierno debería dedicarle toda su atención porque está afectando seriamente la vida y el quehacer diario de muchísimas personas y empresas, y nadie debería vivir con el miedo permanente a lo que le pueda pasar si está siendo objeto de una extorsión. Pero incluso si esa situación fuera a regularse con un tipo penal más preciso que el de terrorismo urbano, ¿con eso basta para solucionar el problema? Pues claramente no. Piensen en lo siguiente, cuando enfrentamos un problema en la sociedad, digamos una conducta que nos parece deplorable y que queremos sancionar drásticamente, calificándola como un delito, como en este caso las extorsiones sistemáticas que están cometiéndose por parte de organizaciones criminales en varios distritos de la capital, lo primero que se nos viene a la mente como solución es en cambiar las leyes para aplicarle una pena mayor al comportamiento referido. Nuestra lógica básica nos lleva a pensar que si sube la sanción, esta va a tener un efecto más disuasivo respecto de cualquiera que quiera incurrir en esa conducta. Pero fíjense que esa es solamente una parte del problema. La capacidad que tiene una sociedad de disminuir una conducta nociva depende de dos factores, no solo de uno. El primero, ya lo hemos mencionado, es la sanción aplicable a esa conducta. Y el segundo factor, y ojo aquí porque este es más importante, yo me atrevería a decir, es la capacidad que tiene el Estado de detectar y procesar legalmente a quienes han cometido esa conducta. La pena solamente es disuasiva en la medida en que el delincuente sepa que la probabilidad de ser detenido y encarcelado es alta. En un país donde reina la impunidad porque la policía y otros operadores del sistema de justicia no hacen bien su trabajo, no importa cuán alta sea la pena, el delincuente va a seguir cometiendo el crimen porque cree, y la experiencia se lo demuestra, que no le va a pasar nada. Piensen en esto como una ecuación matemática, donde estos dos factores que les he mencionado son variables que se multiplican. Si uno aumenta fuertemente uno de esos factores, digamos la magnitud de la pena, pero el otro factor se mantiene muy reducido o es cercano a cero, no importa cuánto crezca el primer factor, igual el resultado de esa multiplicación va a ser muy bajo. Y ese es exactamente el problema en el Perú. Dentro de todo, cambiar una ley para aumentar una pena es algo relativamente sencillo. Lo vemos con cierta frecuencia como parte de lo que yo les he calificado aquí en el podcast como demagogia o populismo punitivo. Lo difícil es lograr que el gobierno y las distintas instituciones vinculadas a la sanción del delito, la policía, la fiscalía, etcétera, hagan bien su trabajo capturando y procesando a los delincuentes. Ahí está el kit del asunto. Por eso, aumentar las penas termina siendo muchas veces un engaña muchachos, algo que se impulsa porque se quiere hacer pensar a la ciudadanía que se está haciendo algo,
cuando la relevancia de lo que se está haciendo es minúscula, si el otro factor, es decir, el trabajo de todas esas instituciones a las que me he referido, sigue siendo deficiente. Lamentablemente, mucha gente en su desesperación cree que llamarle algo terrorismo urbano es de por sí una señal positiva que augura que la situación va a estar mejor, pero no lo es. Repito, si solo se trabaja en subir penas, pero no se hace nada por mejorar la capacidad de detectar y procesar el delito por parte del gobierno, es un engañamuchachos. Por eso, aunque suene más complejo o más de mediano o largo plazo, lo que deberíamos estar exigiendo los ciudadanos a las autoridades no es necesariamente la creación de nuevos delitos o el incremento de las penas, sino cosas más estructurales que seguimos sin hacer como país, como la reforma policial o la reforma del sistema de justicia. O en todo caso, si uno cree que lo primero es absolutamente necesario y sí requerimos tipificar un delito de terrorismo urbano, pues entonces no nos quedemos ahí. No solo pidamos eso y también otras medidas por el lado de mejorar la capacidad de gestionar el delito, que es el segundo factor al que me refería. Esa tarea es principalmente una del gobierno, del Poder Ejecutivo, pero si nos enfocamos en el Congreso, que es donde se va a discutir esta propuesta de crear el delito de terrorismo urbano, podríamos decir con convicción que el Congreso está haciendo un buen trabajo contribuyendo a la labor del gobierno en ese sentido, o está haciendo más bien lo contrario. La respuesta indisputablemente es lo segundo. Son varias las leyes que ha aprobado este Congreso o proyectos de ley que está promoviendo, que están, digamos, que en lugar de hacerle las cosas más difíciles a las organizaciones criminales que están metidas, por ejemplo, en el negocio de la extorsión, pero también en otros como la minería ilegal, en realidad les están haciendo las cosas más fáciles a estas organizaciones. Insólitamente, en estos negocios criminales, el Congreso, con la anuencia del Ejecutivo, sí ha venido implementando cambios normativos para generarles, entre comillas, un mejor entorno de negocios. Es decir, lo que no hacen para las empresas formales, sí lo hacen para las empresas criminales. ¿Por qué? Pues ya lo expliqué en un artículo que publiqué este último sábado en El Comercio, porque los intereses de los políticos que están hoy en el poder están en muchos casos más alineados con los intereses de los delincuentes que con los intereses de las víctimas de la delincuencia. Y esa situación estructural hace imposible que realmente hagamos algo significativo como país para derrotar a la criminalidad organizada, porque sus intereses están representados al más alto nivel en la política. Por ejemplo, el actual Congreso ha aprobado una ley que cambia la forma como se define qué es una organización criminal, y al hacer más cerrada o más restrictiva esta definición, lo que ha generado en la práctica es que muchas organizaciones dedicadas a la extorsión ya no puedan ser procesadas como organizaciones criminales, lo que le daría más herramientas a la Fiscalía al momento de investigarlas. Es decir, han buscado deliberadamente atar de manos a la Fiscalía en lo que respecta a organizaciones criminales. También ha aprobado el Congreso cosas muy desfachatadas, como que ahora la Fiscalía no puede hacer allanamientos sin avisar antes a los afectados. Lo hemos visto pues en el caso de Chibolín, eliminando por completo el factor sorpresa que requiere este tipo de operativos contra organizaciones criminales para ser exitoso. Entonces, si el Congreso quisiera realmente ayudar a la lucha contra la delincuencia, no bastaría con que cree un nuevo delito como el de terrorismo urbano, sino que tendría que empezar por derogar las leyes que ya aprobó y que en la práctica benefician ostensiblemente a las organizaciones que se dedican, por ejemplo, a la extorsión. Eso es importante entenderlo para que el Congreso no nos engañe, haciéndonos pensar que el problema le preocupa y que está tomando cartas en el asunto, cuando más bien se ha dedicado a hacer exactamente lo contrario. Si el Congreso y el Ejecutivo se alinean en este punto, como parece que va a ser el caso, y aprueban este nuevo tipo penal de terrorismo urbano, por los argumentos que les acabo de dar en el podcast de hoy, eso ni de cerca va a generar un cambio significativo en la lucha contra la criminalidad organizada y más específicamente contra el negocio ilícito de la extorsión. Será más que nada, yo me atrevería a decir, un engañamuchachos, una distracción, una forma de aparentar que se está haciendo algo cuando en realidad no va a pasar mucho, como no ha pasado mucho con los estados de emergencia. Como en muchísimos otros temas vinculados al rol del Estado, este es uno que solo se soluciona con mejor capacidad de gestión, algo que lamentablemente el actual gobierno no parece de dónde de dónde sacar. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin dueños de la verdad y sin sensacionalismo, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las redes sociales, desde las cuentas de Comité, en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar
a más gente. Nuevamente un agradecimiento a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mount Group, y también a nuestros suscriptores cuyo apoyo nos permite pues seguir haciendo esto que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que estén bien, que tengan un buen inicio de semana y ya nos escuchamos mañana. Adiós.